Un día había un árbol de manzanas en un jardín y de repente una de las manzanas que estaba en el árbol se cayó al suelo y las demás manzanas comenzaron a reírse de ella, comenzaron a burlarse de ella. Algunas manzanas comenzaron a criticarla por haberse caído del árbol, otras comenzaron a juzgarla, a decirle que estaba en pecado y por eso se cayó del árbol. Y la manzana que se cayó, viendo sus burlas, sus críticas y sus acusaciones, las volteó a mirar y les dijo: ¡ja! Inmaduras es lo que están. Es que las que no se cayeron es porque no estaban maduras. Es una profundidad allí teológica. ¿Sabes? Llega un momento en la vida cristiana en el que tenemos que madurar. Y cuando tú maduras, te tienes que salir del árbol en el que has crecido. Cuando tú maduras, te tienes que salir del ambiente en el que te has formado. Pero cuando tú maduras y te sales del ambiente en el que has crecido, el ambiente en el que has formado, el ambiente en el que has estado cómodo por años, esas manzanas que no han madurado te van a criticar. Esas manzanas que no han madurado te van a juzgar. Esas manzanas que no han madurado te van a señalar. Pero no te preocupes, es precisamente porque no han madurado. Bueno, excelente. ¿Sabes que Moisés fue un hombre inmaduro? Sus primeros 40 años creció en la casa de Faraón y era consentido por el Faraón. Pero tomó malas decisiones por causa de su inmadurez y terminó viviendo un desierto de otros 40 años. Y seguía siendo inmaduro, pero en el desierto el Señor forma carácter. ¿Alguien está atravesando desiertos? ¿Alguien ha atravesado desiertos? En el desierto Dios forma el carácter para sacarte del árbol y llevarte a tu bendición. Pero luego de esos segundos 40 años, Dios se reveló a la vida de Moisés y le dijo: Moisés, estás preparado, es tiempo de que te caigas del árbol. Es tiempo de que dejes atrás lo que hasta hoy has conocido, porque yo te quiero llevar a una dimensión diferente. Y allí Moisés comenzó a experimentar una relación personal con Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, si me quieres acompañar, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Libro de Éxodo, capítulo 34. Muestra un momento muy especial en el que, por causa de la madurez, diga conmigo, madurez, Moisés comenzó a resplandecer. Y ¿sabes? El resplandor de la madurez de Moisés comenzó a incomodar a las personas inmaduras que lo rodeaban, a tal punto que obligaron a Moisés a ponerse un velo para que su resplandor no incomodara a los que no habían madurado. Y déjame leerte la palabra, versículo 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, diga conmigo pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés le transmitió instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Moisés hizo un pacto de servicio con Dios. Moisés recibió instrucciones y asumió compromisos, y eso se llama pacto. Dios le dijo: Moisés, yo voy a hacer esto si tú te atreves a hacer aquello. ¿Y sabes algo? Muchas personas dicen o se preguntan: ¿y por qué Moisés tenía que ponerse un velo?
Qué hermoso poder caminar por el centro comercial y que la gente vea en ti el resplandor de la gloria de Dios. El problema es que las personas inmaduras se incomodan con el resplandor de la gloria de Dios. Y muchas veces, sin darte cuenta, tú tienes que ocultar el resplandor de la gloria de Dios en ti para no incomodar a tu familia, para no incomodar a tus compañeros de trabajo, para no incomodar a los hermanos de la iglesia que no se han caído del árbol. Y tienes que aparentar ser inmaduro simplemente para no incomodar a las personas inmaduras. Pero cuando tú decides servirle a Dios, tú te tienes que quitar el velo. Cuando Moisés iba a hablar de Dios, se quitaba el velo. Porque es imposible hablar de lo que Dios ha hecho sin que resplandezca tu rostro por causa de su gloria. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de ese pacto que transformó el rostro de Moisés y le cambió su vida. Porque es que Moisés resplandecía porque había estado en la presencia de Dios y había hecho un pacto con Dios. Diga conmigo, pacto. Pero no los pactos que hacen hoy las personas que no tienen la gloria simplemente para ganar dinero. No, esos no son los pactos de Dios. Los pactos de Dios van mucho más allá de lo material. Los pactos de Dios tienen que ver con tu eternidad. ¿Tú crees que Dios tiene que hacer un pacto contigo para que te vaya bien aquí en la tierra? No. Dios hace un pacto contigo para asegurarte un lugar en el cielo. Y cuando tienes seguro un lugar en el cielo, te va bien en todo aquí en la tierra. El Señor necesita levantar una iglesia diferente. Una iglesia de personas ordinarias que se atreva a creerle a Dios por una vida extraordinaria aquí en la tierra. Moisés, después de estar en la presencia de Dios, dejó de ser un hombre ordinario. ¿Sabes por qué? Diga al que está a su lado, porque tenía algo extra. Tenía el resplandor del pacto que había hecho con Dios. Hoy en día, cuando miramos, si tú te paras en cualquier iglesia cristiana en Colombia o en las naciones y miras a las personas que salen, muy pocas resplandecen, porque muy pocas se atreven a hacer algo extra. Por eso solamente vemos cristianos ordinarios que todo el tiempo se cubren con un velo para no incomodar a su familia, para no incomodar a sus vecinos, para no incomodar a sus compañeros de trabajo, para no incomodar a sus hermanos inmaduros de la iglesia. Pero hoy es un día diferente, porque yo le preguntaba a Dios, hijos, ¿qué estás preparando en nosotros? ¿Qué estás preparando en mi casa? ¿Qué estás preparando con mi familia? ¿Qué estás preparando en la iglesia? ¿Qué estás preparando? Porque hay algo tremendo que yo siento en mi espíritu que se va a desatar. Y Dios me decía, sencillo, Ever. Solamente tengo que quitarte el velo para que puedas ver con claridad lo que a través de tu vida mi gloria puede hacer. Y yo le preguntaba y le decía, ¿qué viene para esta senda de valientes? ¿A dónde nos quieres llevar, Señor? Y Dios me habló, hijos, a mi espíritu, y me dijo, los quiero llevar al mismo pacto que hice con Moisés, que se cumplió en Jesucristo y que va a hacer que mi iglesia resplandezca. El pacto del servicio. Diga conmigo, el pacto del servicio. Y hoy te quiero hablar de a dónde Dios nos quiere llevar a partir de este mes de junio como senda de valientes, en Bogotá, en Cajicá, en Ciudad Bolívar, allí en Montelíbano, Córdoba, que están haciendo un proyecto precioso, allí en San Antonio, Texas, allí en Los Ángeles, California, en la Florida, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en México, allí en Arauca, en Ibagué, en Barranquilla, y en todos los lugares donde Dios está haciendo que su gloria resplandezca. Y Dios me dio esta palabra allí en el mismo libro de Éxodo. Y Dios me mostró por qué al final del capítulo 34 el rostro de Moisés resplandecía. Y es que todo comenzó en el versículo 9.
Moisés le dijo antecito: Señor, yo necesito contar con tu favor, yo necesito que tú me garantices que vas conmigo, yo necesito que tú me asegures que tu presencia irá conmigo para poder seguir adelante, para poder avanzar al propósito. Y mira lo que le respondió Dios. Dice Moisés, versículo 9: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde. Eso no solo se lo dijo Moisés al Señor, también se lo decía yo. Es cierto que en Senda de Valientes hay un pueblo terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Toma Senda de Valientes como tu posesión más preciada. Yo le decía: Señor, al final tú no vas a venir, le decía el Señor Jesucristo, tú no vas a venir a esta tierra para llevarte edificios, casas, carros, cuentas bancarias. No, tú vas a venir por tu iglesia, porque tu iglesia es lo más preciado que tú tienes aquí en la tierra. Y yo le decía: Señor, yo quiero que Senda de Valientes sea lo más preciado que tú tienes aquí en Bogotá, allí donde tus hijos se conectan. Y mira lo que me respondió el Señor, versículo 10. Escucha. ¡Ay, qué tremendo! Diga al que está a su lado: escucha. Diga al que está al otro lado: en serio, escucha, que es para ti. Escucha, hija. Escucha, hijo. Esto es para ti. Escucha, me dijo Dios. Ever, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Yo hago un pacto contigo en presencia de la Senda de Valientes. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti y de la Senda de Valientes. ¡Oh, qué tremendo! ¡Wow! ¡Gloria a ti, Señor! Este fue el pacto que Dios hizo con Moisés, pero el mismo Dios de Moisés es el Dios de Senda de Valientes. El mismo Dios al que Moisés le servía es el mismo al que tú y yo le servimos. Y en un pacto tiene que haber un acuerdo entre dos partes. Diga conmigo: acuerdo. El libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3, dice: ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Por eso el matrimonio es un pacto, donde para que Sammy y yo podamos caminar juntos, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso tenemos desacuerdos, para ponernos de acuerdo y avanzar al siguiente nivel del propósito. Cuando tú tienes hijos, tú estableces un pacto con ellos. Por eso, en medio de los desacuerdos con tus hijos, tú tienes que llegar a acuerdos para inspirarlos a avanzar al propósito. Cuando tú entras en un trabajo, tú firmas un contrato y eso se llama pacto, acuerdo, donde tú dices: yo voy a hacer esto, y tu empleador dice: y yo te voy a retribuir con esto. Eso es un acuerdo. Eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: yo voy a hacer mi parte, Moisés. Yo voy a hacer lo mío. Porque lo que yo voy a hacer contigo es parte del propósito por el cual te escogí. Y Dios dice: yo voy a hacer lo mío. Voy a hacer un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Voy a realizar milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Es más, todos los que te rodean, todos los hijos de ese ministerio serán testigos del poder del Señor, porque lo que se viene es el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti y de la Senda de Valientes. Diga conmigo: pero yo tengo mi parte. Esa es la parte de Dios. Pero Moisés tenía que hacer su parte. El pueblo tenía que hacer su parte. El pacto Dios lo hizo con Moisés en favor del pueblo. Escúchame. Moisés simplemente era el que transmitía
el acuerdo, pero el pueblo se tenía que poner de acuerdo con Moisés para poder entrar en acuerdo con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y hoy nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para hacer nuestra parte. Porque las manzanas que no se caen del árbol son las que nunca maduran. ¿Y sabe cómo tú conoces una manzana que está sembrada en una iglesia pero nunca madura? Porque viene a la iglesia con la mentalidad de recibir y no de dar. Porque así fuimos formados en el evangelio tradicional, el religioso, el que forma mendigos espirituales. Porque fuimos formados para pedir, pero nos ponemos bravos cuando Dios nos pide. Por eso nunca vivimos un pacto, porque solo queremos que Dios haga su parte, pero nos formaron creyendo que nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que hacer nuestra parte, porque un pacto es un acuerdo entre dos partes, y Dios hace lo suyo si tú haces lo tuyo. ¿Aló? Un día iba una pareja de esposos por un centro comercial y de pronto ella se quedó mirando una vitrina y él encontró con un amigo de la infancia y le dijo: hola, un nombre, Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo va tu matrimonio, Héctor? Y Héctor le dijo: no me puedo quejar. Realmente no me puedo quejar. De verdad, no me puedo quejar. Y el amigo le dijo: oh, así de bien va. No, es que ahí está mi mujer. Entonces no se podía quejar. Porque mientras la presencia de aquel con quien tú tienes un pacto vaya contigo, tú no te puedes quejar de la parte que te toca hacer. Y si Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, es que tú puedes descansar cuando sabes que al hacer tu parte puedes tener la plena certeza de que Dios va a hacer la suya. Hay 5 principios que determinan el pacto que Dios hizo con Moisés. 5 principios sencillos en todo el capítulo 34 del libro de Éxodo. Y yo te los quiero compartir, pero necesito que tengas una actitud de pacto en esta mañana. Necesito que te caigas del árbol de una vez por todas. Necesito que por un momento cierres tus ojos ahí donde estás. Y tú que estás conectado, conectada, cierra tus ojos, hija, y dile conmigo: Padre, hoy renuncio a la mendicidad espiritual. Te pido perdón porque te he pedido mucho, pero te he dado poco. Hoy decido madurar. Hoy tomo la decisión de crecer en mi llamado y avanzar al propósito. Por eso te puedo decir: háblame, que tu siervo oye. He aquí tu siervo, que se haga conmigo conforme a tu voluntad, porque hoy decido, porque hoy decido hacer mi parte y confío en que tú vas a hacer la tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero que mires la profundidad del pacto de Dios con Moisés, pero quiero que entiendas esto. Todo lo que Dios estableció con Moisés era la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya no guardamos las fiestas, por eso nosotros ya no guardamos las tradiciones, porque en Cristo absolutamente todo se hizo realidad. Por eso lo que tenemos que guardar son estas 5 cosas que representan nuestra relación con Jesucristo y el modelo como cristianos que debemos proyectar. Primer pacto o primer principio del pacto, versículo 12. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges,
Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Oh, qué tremendo es eso. El problema de ponerte un velo para agradar a las manzanas que no se han caído del árbol es que tienes que hablar como ellos, comportarte como ellos y frecuentar los lugares que frecuentan ellos. Y el apóstol Pablo dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el primer principio del pacto: no hagas tratados con los pueblos de la tierra. No sigas sus malos caminos, porque de lo contrario te vas a quedar atrapado. No generes vínculos con manzanas inmaduras. No te unas a personas inmaduras. No te pongas de acuerdo con personas inmaduras. ¿Por qué? Aquí va el principio. Porque tú tienes que agradar a Dios por encima de todo y de todos. Y lo que le dijo Dios a Moisés: si tú haces algún tratado con los inmaduros, con las personas inmaduras, con los cristianos inmaduros, pues los vas a querer agradar a ellos, porque eso es lo que hacen los inmaduros, y no me vas a agradar a mí. Por eso cuando tú te caes del árbol, es porque lo que te alimenta ya no proviene del árbol, proviene de mí. Cuando tú te sueltas del árbol, es porque ya no dependes de las ramas, dependes de mi mano poderosa. Por eso, el primer principio, si tú quieres entrar, que espero que quieras entrar en el pacto del servicio, es: agrada a Dios por encima de todo y de todos. Apártate de hacer acuerdos con los que no agradan a Dios, porque no solo te vas a apartar de agradar a Dios, sino que vas a quedar atrapado en lo que no agrada a Dios. Segundo, versículo 18: deberás celebrar el festival de los panes sin levadura durante 7 días, sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año, tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. ¿Sabes qué le dice el Señor? Aparta un día especial para que tengas una celebración, para que nunca se te olvide de dónde te saqué yo. El Señor le pidió al pueblo que hiciera una fiesta especial para que los adultos le recordaran a los jóvenes, le recordaran a los niños y escucharan la experiencia de los ancianos de cómo fue que la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto. Y Dios me decía: Ever, yo necesito que mis hijos nunca olviden de dónde yo los saqué, para que puedan entrar por las puertas de mi casa con acción de gracias y puedan llenar mis atrios con alabanza. No se te olvide de dónde te sacó Dios. Para Dios es importante que tú recuerdes, no tus errores, no las malas relaciones, no lo mal que te pasó, no los tropiezos, sino de dónde te sacó Dios. Porque si tú estás hoy aquí, es porque Dios te sacó de allá. Oh, qué tremendo es esto. Pastor, pero yo todavía estoy viviendo un momento difícil. Por eso estás aquí, para que de una vez por todas Dios te pueda sacar de allá. Escúchame, agrada a Dios por encima de todo y de todos. Di conmigo: agradar a Dios por encima de todo y de todos. Di conmigo: nunca olvidar de dónde me sacó el Señor. Y si tú nunca olvidas de dónde te sacó el Señor, cuando estés pasando por un momento duro, recuerda de dónde te sacó, porque de donde Él te sacó, Él te va a volver a sacar ahora. Porque si Él te sacó de eso, te saca de lo que sea que estés viviendo. Para que puedas entender que cada vez que el Señor permitió que cayeras en un pozo, es porque te estaba preparando para llevarte a un monte. En el pozo
Dios preparó a José para el lugar que iba a ocupar en el trono. En el pozo Dios preparó a David para el lugar que iba a ocupar en el reino. En el pozo Dios prepara a sus llamados para el lugar que van a ocupar cuando sean escogidos. Y aunque tus errores te metieron en un pozo, aunque los errores de un padre, de un esposo, de un jefe te metieron en un pozo, la mano poderosa del Señor te va a preparar en ese pozo, te va a sacar del pozo y te va a poner donde Él te quiere poner. ¡Oh, qué tremendo! Tercer principio del pacto, versículo 20. Y me voy a centrar en la última frase del versículo. Nadie podrá presentarse ante mí sin ofrenda. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Honra el privilegio de servirle a Dios. Honra el privilegio de servirle a Dios. Pero pastor, yo no tengo un cargo en la iglesia. No, pero tienes un lugar en la casa, y eso te convierte en servidor de Dios, porque todo lo que tú recibes aquí adentro es para que le sirvas con excelencia allá afuera. Tú le sirves a Dios en tu empresa, tú le sirves a Dios en tu trabajo, tú le sirves a Dios en tu casa, tú le sirves a Dios en tu vecindario, tú le sirves a Dios donde quiera que Él te lleve, porque para eso te llamó, para eso te está preparando, para eso te está equipando, porque la mesa es mucha y los obreros se están preparando para activar el propósito del pacto de Dios en esta generación. Pero yo necesito que tú entiendas esto, mamá que está aquí. Cuando yo era pequeño, lo primero que me enseñó era que uno nunca podía llegar a hacer una visita con las manos vacías. Jamás, jamás. Y muchas veces he tenido la oportunidad de ir a lugares y las personas son impactadas porque llevamos un pan. Son impactadas porque llevamos un detalle, una fruta, una bolsa de verduras. Dicen, pero pastor, si antes usted es el que nos viene a visitar. Por eso, porque me enseñó cuando yo debe llegar a la casa de alguien a quien quiere honrar con las manos vacías. Cuanto más al que te rescató, cuanto más al que sacó de donde te sacó y al que quieres agradar por encima de todo y de todos. Honra el privilegio de servirle a Dios. Honra el privilegio de servirle a Dios. Un día el Señor Jesús estaba sentado en el templo, frente al canasto de las ofrendas. Y dice la palabra que muchos hombres, de lo mucho que tenían, llevaban una parte. Pero una mujer pobre, sola, abandonada, llevó 2 moneditas. ¿Sabes que hay personas que sienten que llevar 500 pesos al altar es poco? Que llevar 1000 pesos al altar, qué pena con el Señor. No, es que Él conoce tu corazón y quizás esos 1000 pesos era para el pan con el que ibas a almorzar hoy. Él conoce tu corazón. Y Jesús detuvo todo el mover y dijo, esperen un momentico porque yo les quiero enseñar algo. Y todos dijeron, se puso bravo por la viejita esa que echó las 2 monedas. Hombre, yo le dije que no suene allá cuando echen plata. Y Jesús dijo, no. Lo que esta mujer ha hecho ha agradado a Dios más que todo lo que ustedes han hecho. Y todos dijeron, pero ¿cómo? Si yo eché 10 millones, pero yo sabía que podías echar 20. ¿Cómo? Pero si yo di 100,000, pero me habías prometido 1,000,000. Pero ustedes de lo mucho que tienen, le dieron a Dios un poquito. Pero esa mujer, de en medio de su escasez, dio todo lo que tenía. Dio lo mejor de lo que tenía. Porque ella aprendió que nunca podía presentarse delante del altar con las manos vacías.
No digas no tengo, porque Dios sabe lo que sí tienes y solo está mirándote qué tan fiel puedes ser en medio de la escasez, porque si Él te trajo aquí es porque por causa de tu fidelidad Él te quiere llevar a su abundancia. Pero honra el privilegio de servirle a Dios y jamás te presentes delante del altar con las manos vacías. Dios sabe que sí puedes dar. Jamás te compares con lo que otro puede dar, porque tú no sabes si ese que está metiendo 1 millón le había prometido a Dios 10 millones. Pero tú, que solo tenías 2,000, lo colocaste todo en el altar. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Por eso, sácate del árbol en el que creciste en tu vida religiosa y dile: Señor, sí tengo. Señor, sí tengo. Y de lo que tengo te voy a dar, porque con todo lo que tengo yo te voy a honrar, yo te voy a servir y yo te voy a bendecir. La palabra de Dios dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene, aún lo que tiene, sí. Es que el problema de los que no tienen no es que no tengan, es que por tener puestos los ojos en lo que no tienen, por quejarse de lo que no tienen, por lamentarse de lo que no tienen, dejan de dar con lo que sí tienen. Por eso, nunca te presentes delante de Dios con las manos. Preséntate con lo que le prometiste. Y si no le prometiste nada, preséntate con lo mejor, con lo que lo puedas honrar. Ese es el tercer principio. Cuarto principio, versículo 21. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira, las manzanas que siguen pegadas al árbol se molestan cuando Dios habla de esto, porque no quieren entrar en el pacto, porque no quieren dar, solo quieren recibir. Por eso se llama mendicidad espiritual. Pero las manzanas que se caen del árbol, a pesar de la crítica, a pesar del juicio y a pesar de la burla, maduraron. Y por eso entienden que es más bienaventurado dar que recibir, porque todo el que da, a sí mismo recibe, porque el Señor dijo: dad y se os dará. Y es un principio que muchos utilizaron mal. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero en esta casa lo utilizamos para bien. Ica es un reflejo, Ciudad Bolívar es un reflejo, Montelíbano es un reflejo, y todo lo que estamos viviendo es un reflejo de que tus diezmos caen en buena tierra y dan buen fruto. Dale un aplauso al Señor por tu fidelidad. Verso 21. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de las cosechas. Wow. Tienes 6 días para tu trabajo habitual. Tienes 6 días para atender el negocio. Tienes 6 días para abrir el negocio. Tienes 6 días para ir a la empresa. Tienes 6 días para arreglar la casa. Tienes 6 días para compartir con tus hijos. Tienes 6 días para ver Netflix. Pero el día del Señor, dejarás de hacer lo que hace los otros 6 días, incluso si es tiempo de cosecha. Es que es temporada, sí, pero es que cuando tú le das al Señor su lugar, todos los días del año son temporada de bendición para los hijos de Dios. Cuarto principio: no comprometas el día del Señor, porque es del Señor. No comprometas el día del Señor, porque es del Señor. Pero pastor, ¿el séptimo día no es el sábado? Sí, pero
Cuando el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, nosotros celebramos que Cristo vive y que el Cristo que resucitó está sentado a la diestra del Padre y va a venir en poder y gloria para llevar a su iglesia a morar con Él por la eternidad. Por eso nosotros celebramos el primer día de la semana como el día del Señor. Pero los otros 6 días tú los puedes usar para hacer lo que tienes que hacer. Pero nunca será más importante que lo que en el día del Señor tienes que hacer. No comprometas tu día para servir al Señor. Tú no vienes aquí a recibir, por favor, quítate eso de la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque esa es la mentalidad de los mendigos espirituales. Tú vienes aquí a dar. Por eso, entre más Dios te dé los otros 6 días, con más gozo tienes que venir el 7º día, el primer día de la semana, el día del Señor, para cruzar por esa puerta con acción de gracias y para llenar los atrios con alabanza y decirle: gracias, papá, gracias, Señor. No comprometas el Señor. No comprometas el día del Señor. Vamos a repasarlos. Diga conmigo: agradar a Dios por encima de todo y de todos. Y solo por hacer eso, ay Dios mío, y solo por hacer eso Dios dice: yo realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Si me agradas a mí más que a todo y a todos. Ay, tremendo es eso. Si nunca olvidas de dónde yo, para que siempre tengas una sonrisa y una palabra de gratitud, para que no pongas tus ojos en el pozo, sino en aquel que te sacó de un pozo y te va a sacar de este, pero te va a sacar transformado en un nuevo nivel de gloria. Si honras el privilegio de servirle a Dios y jamás te presentas en su casa sin tu mejor ofrenda para Él, si no comprometes tu día para servir al Señor, todos los que te rodean, aún las manzanas que no han caído, serán testigos del poder del Señor y del imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti y de esta casa espiritual. 4 principios sencillos para una persona madura, para una persona que dejó atrás la mendicidad espiritual y para una persona que entiende el privilegio de venir a servirle al Señor en su casa y salir a servirle al Señor en todo lugar a donde Él le lleve. Porque si las personas siguen con la mentalidad inmadura de yo voy a la iglesia a recibir, pues vas a ver cuando necesites recibir algo. Por eso esa persona, si no necesitan recibir, pues no vienen, porque vienen es a recibir. Mentalidad de mendicidad. Coge un mendigo que se hace al día 30,000 pesos y dale una ofrenda de 100,000. ¿Sabes qué va a pasar con ese mendigo? Ya no sale a buscar por 3 días, pero al 4º día vuelve y sale a mendigar. Eso es lo que pasa con los cristianos que viven en mendicidad, porque están en el árbol, porque no han madurado, porque no han caído de la tradición, de la religiosidad. Pero hoy es el día, di conmigo: hoy es el día. 5º principio, verso 26. Cuando recoges tus cosechas, porque vas a tener cosechas. No si recoges tus cosechas, sino cuando recoges tus cosechas. Porque si haces el 1, si haces el 2, si haces el 3 y si haces el 4, bendición del cielo viene para tu vida aquí en la tierra. Cuando recoges la cosecha, dice el Señor, lleva a la casa del Señor. ¿A dónde? No a donde la tía Venancia, no donde la prima Rupertina. No. Lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la cosecha. Tu primicia es el sello de tu pacto. Tu primicia es el sello de tu pacto. Cuando tú recibas
consignación en tu cuenta, saca lo primero. Diga conmigo, lo mejor. Diga al que está a su lado, lo primero y lo mejor. Diga al que está en la silla de atrás, lo primero y lo mejor. Tu primicia es el sello de tu pacto. Nunca dejes a Dios en el tercer, cuarto, quinto lugar. Pero pastor, ¿y cómo hago si descompleto lo del arriendo? Tranquila, porque le estás, no solo te va a pagar el arriendo, no, te va a dar un lugar de honra para que habites tú y tus hijos para siempre. No negocies con tu pacto. No negocies con tu parte, porque si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Hijos, su primicia es el sello de su pacto, no su diezmo. Eso es la obediencia. Eso viene por revelación. Por eso yo no le... Eso viene por revelación. Lo que es de Él se le devuelve, punto. Pero cuando tú recibas algo tuyo, lo que es tuyo, lo que te queda a ti, tú dices, oh, lo mejor es para mi Señor. No, pero qué pena yo llevarle, si lo mejor son 5,000 pesos y el hermano Gutenberto, lo mejor de él son 20 millones de pesos. Tranquila, que en algún momento, cuando menos lo esperes, vas a estar en esa dimensión de fe. Pero vive tu proceso paso a paso. Sé fiel en los 5,000 y el otro mes Dios te va a llevar a ser fiel en 500,000. Y el siguiente mes Dios te va a llevar a ser fiel en 5 millones. Y el siguiente mes Dios te va a llevar a ser fiel en 50 millones. Porque al que tiene, se le dará. Medida buena, remecida y rebosante será colocada sobre su regazo. Porque el que siembra con abundancia, cosecha en abundancia. ¿Aló? 5 principios sencillos, hijos. 5 cosas que Dios espera que tú y yo comencemos a vivir a partir de hoy, para lo que Él quiere desatar a partir de hoy. Yo me comprometo. ¿Ustedes se comprometen? No conmigo, con Él. Es un compromiso personal, no familiar. No es familiar, es personal. Te lo voy a repetir, no es familiar. ¿Es cómo? Cuando decides entrar en ese pacto, algo comienza a cambiar. Mira lo que dice el verso 29. Cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, diga conmigo, pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. ¡Oh, qué tremendo! Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel tuvieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Oh, qué tremendo! No pasó nada sobrenatural en ese monte. Simplemente Dios habló con sus hijos, con su hijo. Y eso que pasó en ese monte es tan sobrenatural como lo que está pasando en este lugar, porque en este lugar Dios está hablando contigo. Y entonces, ¿por qué Moisés bajó resplandeciendo? Porque entró en un pacto con Dios. Porque tomó una decisión de creerle a Dios. Porque se atrevió a ir a una nueva dimensión en su relación con Dios. Pero los que no han subido al monte, los que no han hablado con Dios, los que no han hecho el pacto con Dios, los que no se han comprometido a darle a Dios su parte y no le han creído a Dios que Él va a hacer su parte, no tienen cómo resplandecer. Por eso se van a resistir a los que resplandecen. Todavía son inmaduros, no tienen cómo caer del árbol. Por eso le van a tener miedo a los que se cayeron del árbol. Pero qué importante entender que todos los que te rodean hoy van a ser testigos de lo que Dios va a hacer contigo a partir de mañana. Los que se burlaron, los que te criticaron, los que te juzgaron, los que te rechazaron, los que te menospreciaron,
los que te humillaron, van a tener que tragarse sus palabras cuando vean el resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida. Y tú los vas a mirar y ¿sabes qué les vas a decir? Gracias, porque si no me hubieses empujado a ese pozo, no habría visto la mano de mi Señor sacándome, levantándome y haciéndome el que hoy soy. ¡Oh, qué tremendo! Mientras tú vivas estos 5 principios, hijo, mientras vivas estos 5 principios, hija, vas a resplandecer tanto que la gente ordinaria se va a incomodar. Pero no te pongas un velo, no ocultes la gloria, no sientas temor de ser quien eres en Dios. No ocultes tu resplandor para incomodar a la gente ordinaria, porque ellos incomodan a Dios con su conformismo y Dios no les dice nada. No te ocultes. Tú no tienes que ocultarte. Glorifica a Dios donde quiera que vayas, donde quiera que Él te coloque, porque ese resplandor demuestra una sola cosa: ya no necesitas la aceptación de ellos, porque tienes la aceptación de Él, y eso es todo lo que necesitas. ¡Oh, qué tremendo! Resplandece. Que tu servicio resplandezca. Que tu cristianismo a partir de hoy resplandezca. Que ningún velo pueda cubrir lo que Dios comienza hoy a hacer en ti. Hoy Dios comienza a hacer algo extraordinario en esta casa, en los hijos de esta casa, allí en todos los hijos de Senda Life. Hoy Dios comienza a hacer algo extraordinario y tú solamente tienes que dar una milla extra para poder ser hijo extraordinario. Haz tu parte del pacto, porque yo ya estoy listo, dice el Señor. Y lo que se viene para Senda de Valientes en Bogotá, lo que se viene para Senda de Valientes en Cajicá, lo que se viene para Senda de Ciudad Bolívar, lo que se viene para Senda de Valientes en Montelíbano, lo que se viene para Senda de Valientes en Ibagué, en Sogamoso, en Arauca, allá en Buenos Aires, lo que se viene para Senda de Valientes en México, allí en San Antonio, Texas, allí en Los Ángeles, California, allí en Orlando, Florida. Lo que se viene para Senda de Valientes en esta tierra es el reflejo de un pacto de Dios. Un pacto. Yo hago un pacto contigo, dice el Señor, en presencia de todo tu pueblo, porque todo tu pueblo será testigo del pacto que yo hago contigo, pero también será testigo del pacto que tú haces conmigo, dice el Señor. Diga al que está a su lado, si tiene a su familia, dígale: yo voy a ser testigo de tu pacto, porque tú sí eres guarda de tu hermano. Hoy yo soy testigo de tu pacto, hijo. Hoy soy testigo de tu pacto, hija. Yo hago un pacto, dice el Señor, en presencia de todos estos testigos. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Y todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti en esta generación.